Buen día, Claudia. Buen Buen día. día, Juana. Bienvenida a Presenza, bienvenida a Constructoras de Futuro, bienvenida a tu casa. Qué gusto encontrarnos de nuevo una vez más. Gracias. Bueno, Claudia Sale, amigas y amigos, es una amiga humanista que la hemos conocido en muchas actividades, pero creo que es mucho mejor que te presentes tú directamente, que nos cuentes qué has hecho, en qué estás. Sí, bueno, puedo decir que me considero humanista porque desde siempre he sido muy sensible al tema de la injusticia, de la desigualdad, de la libertad. Y es eso que me ha puesto en búsqueda de algo. Y es así que encontré el humanismo de Silo, donde participo desde muchos años, primero en Italia, donde nací, y después en Francia, donde vivo actualmente. Ujú. Em, que tú has hecho estudio, entre otras actividades, has hecho un estudio de mujeres, de las beguinas en el siglo XII, XIII, en Centro Europa. Me gustaría Sí, muchísimo que nos hablaras de este estudio porque me parece que es muy importante rescatar la memoria de lo que han hecho las mujeres y que tan silenciado y tan oculto está todavía, ¿no? exactamente. Eh, Sabes que en el humanismo siempre ha habido dos temas que me impactaban mucho. Era el tema de la intencionalidad, que descubrir que el ser humano tiene una intencionalidad y que puede cambiarse a sí mismo, su medio y salir de los determinismos para ir hacia la libertad. Y otro tema era el tema de las oportunidades, el tema que cada ser humano tendría que tener los mismos derechos y también las mismas oportunidades. Por ejemplo, cuando yo era niña, sufría bastante del hecho de mi situación como mujer. No me se permitía hacer algunas cosas. Por ejemplo, a mí me gustaba salir subir a los árboles, pelearme, salir a la noche con los amigos, viajar, pero todo eso era permiso a mi hermano, por ejemplo, y a mí no, porque yo era una mujer. Y yo eso no lo podía entender. Además de eso, estaba rodeada de mujeres. Alrededor de mí eran todas mujeres, mujeres muy fuertes, con una Mujeres personalidad italianas, porque no, increíble. Sí, que lo Claudia es italiana. llevaban, exactamente, lo llevaban todo, muchas cosas por delante. Y cuando iba a la escuela y estudiaba la historia, digo, no hay ninguna mujer que aparece allí. Y eso terminaba creyendo que las mujeres no habían hecho nada, que no habían tenido ningún rol en la historia. Y entonces, cuando descubrí ese movimiento de mujeres en el medioevo, el oscuro medioevo, las beguinas, ese movimiento de miles y miles de mujeres que han hecho un aporte increíble en todos los campos, literario, científico, artístico, teológico, digo, ¡ah! ¿Por qué nadie me ha hablado de eso? Porque nunca me han hablado de eso. Entonces yo quise saber todo de ellas, quién eran, cómo vivían, qué hacían, cómo se expresaban. Y quería también que la mayoría de la gente sepa de estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es ahí que me llamó la atención para decir cómo es posible que en un momento tan oscuro de la historia era como un oasis en un desierto, que me produjo una gran, gran conmoción. Ujú.
Y entonces, Te emocionas en este momento. sí, me emociona simplemente a recordarme, ¿no? Y afortunadamente algunas de ellas han podido escribir algo, han podido dejar obras que hasta ahora habían sido, hace más de 40 años atrás, habían sido dejadas de lado. Ujú, No se hablaba de eso, o si era, o si se hablaba, era por atribuirlo a hombres ujú. o considerarlo como anónimo. Eh, y para entender bien la importancia de este movimiento hay que situarlo en el contexto histórico, Ujú, donde en aquella época una mujer, por ejemplo, no podía vivir sola, o vivía con sus padres, o vivía con el marido, o en un convento. No había otras posibilidades. También a las mujeres no se les permitía aprender a escribir y a leer. Solamente las que pertenecían a un medio más rico, poquísimas, sabían leer y escribir. ujú, Pero ¿qué pasó? Pasó que hubo las cruzadas y muchos hombres se fueron a la guerra y nunca volvieron. Así nos encontramos con un montón de mujeres, sobre todo en el norte de Europa, que eran o viudas o solteras y no podían tampoco entrar en los conventos porque estaban saturadísimas. Entonces, ¿qué han hecho? Han empezado a organizarse entre ellas en ujú. pequeñas comunidades al lado de un convento. Empezaron a trabajar, tejían, lavaban la ropa, curaban los enfermos. Y estas comunidades han empezado a crecer, A crecer. miles y miles de mujeres, teniendo una autonomía económica, Ujú. Sí, no sí, generan están, su propia economía, por lo que comentabas, sí, ¿no? Ajá. claramente, no están sometidas a la autoridad de un marido ni de una autoridad eclesiástica, entonces son muy libres, son libres. Y esta libertad se ve mucho en sus obras, donde se expresan con una libertad, Juana, que yo nunca he visto ni ahora. Cuando hablamos de libertad, Claudia, ¿en qué aspectos? ¿A qué te refieres? La libertad de expresarse con sus experiencias místicas, porque ellas, no digo todas, pero querían estar con su amado, querían estar con Dios, su amado, y habían bien entendido que ese Dios, este bien amado, no estaba afuera, estaba adentro de ellas, y que podían comunicar con él sin intermediarios, sin necesitar de nadie. Ujú. Y se crea una relación pasional, con una obsesión, con una emoción increíble que expresan sin ningún filtro, sin ninguna autocensura, ¿Ni pudor? ni pudor, una Ajá. cosa increíble. Y bueno, han tenido problemas porque finalmente eso era ya demasiado. Claro, discúlpame, eh, me imagino que eso les genera problemas eh, al expresarse así por la época, como mujeres además, pero también por poner en cuestión, de algún modo, el funcionamiento de la propia iglesia y de la propia, por decirlo de algún modo, religión, al romper con los intermediarios, o sea, La es jerarquía, en los su dogmas. expresión, pero también en su forma de trabajo, o por decirlo de algún modo, en la relación consigo mismas respecto a su propia espiritualidad, ¿no? Respecto a la Sí, espiritualidad o sí, la sí, religiosidad, ¿no? claramente, claramente.
Para dar un ejemplo, Edvige de Amberes, al final de su proceso espiritual, que lleva Perdón, ¿qué palabra, qué has dicho? Edvige de Amberes, Ajá, ok. para citar una, para nombrar una, termina su percorso spirituale, místico, poniéndose al mismo nivel que Dios. Yo y Dios somos la misma cosa, no, no hay diferencia. Entonces eso ya... Es impresionante, sigue siendo impresionante hoy. Sí, claro, sigue. Y por una mujer, imagínate, ¿no? Y si no, Margherita Porete, que ella prefirió morir en la hoguera en lugar de retractarse porque lo que había escrito. Y yo he vivido una experiencia y nadie me la puede sacar. Negar. No puedo negarla. ¿Viste? Yo he vivido el contacto con Dios y eso vale más que todo lo que puede ser cualquier iglesia y cualquier cosa. Entonces, bueno, para decir algunas, ¿no? Un poco el tipo de mujer de la que estamos hablando, ¿no? Hubo también otra figura muy femenina, muy importante, que me gustaría rescatar porque es una monja, no es una beguina, no hace parte de ese movimiento donde hablé antes. Y fue una monja muy fuera del común, muy a la vanguardia por su época, año siglo XII, más o menos, por ahí, que rápidamente quiso destacarse de la comunidad masculina en la que pertenecía, porque había como la tutela, ¿no?, de los hombres sobre las mujeres. Ella se fue a crear su propio convento y lo que me gusta muchísimo es que ella se define como ignorante. Soy Ignorante. ignorante, no sé escribir, no sé nada. A pesar que es ignorante, que no sabe nada, escribió... Perdón, Claudia, solamente por comentarlo, hay un libro de una escritora española que se llama Ángeles Caso, un libro que escribió sobre estas mujeres, también Hildegarda, que se titula Las olvidadas, y que muestra esa parte intelectual. Disculpa que te haya cortado, sigue, por favor. No, es muy interesante. No lo conozco, pero iré a leerlo. Entonces, ella dice que es ignorante, que no sabe nada, pero a pesar de eso escribió como 8 obras sobre la ciencia, las aguas, los animales, los peces, las hierbas que curan, los astros, y hacía muchas relaciones, ponía mucho las cosas en relación entre ellas. Ponía el ser humano en el centro del universo, dibujaba, escribió obras musicales, teatrales, danza, curaba, era médico, curaba a la gente. Y ella decía que todo eso lo recibía a través de una visiones que tenía a través de una luz. Ella entendía todo en un instante. Así. Y como ella no sabía escribir, era su secretario que escribía por ella. Entonces ella hablaba y él escribía. Y tuvo también un rol político muy importante porque la llamaban la profetisa, la sibila del Rin. Hasta el emperador o figuras muy hacia eclesiásticas iban a consultar. Eclesiásticas. Eclesiástica. Iban a consultarla antes de tomar decisiones importantes. Y ella viajó mucho, iba a la ciudad, hacía charlas en la plaza pública. Bueno, y
por ser monja, se interesó mucho a la sexualidad, por ejemplo, escribió mucho sobre el sexo desde el punto de vista de la mujer y del hombre. Es para decir qué figura, ¿no? Increíble por su época. Bueno, ella estaba protegida porque como tenía una gran influencia, se salvó por eso, ¿no? Porque Mujeres muy inteligentes que supieron rodearse, sí, influir y rodearse, ¿no? De protectores al mismo tiempo, ¿no? sí, Supieron sí. manejar bien las situaciones. ¿Qué consecuencias tuvo eso en la sociedad en la que estaban? ¿Influyó, por otro lado, de algún modo en la propia iglesia? Sí, influyó mucho en la corriente del cristianismo que se llama la mística renana. No sé, se dice que el maestro Eckhart, el gran teólogo muy conocido, el maestro Eckhart, fue enviado en estos lugares desde Roma, porque era un gran teólogo y además hablaba alemán. Entonces lo enviaron allí, dijeron, va allí, intenta de llevar a la razón de estas mujeres, que no, es demasiado, miles y miles de mujeres que escapaban al control. Él se fue allí varios años y escuchaba los testimonios de estas mujeres que vivían su experiencia verdadera. Y al cabo de algunos años empezó a escribir cosas muy raras. Se había producido el fenómeno contrario, ¿cómo fue la cosa? Y bueno, fue juzgado por la Inquisición como, ¿cómo se dice? Como Hereje. herético. ¿Cómo, perdón? Herético, pero por Hereje. herejía. Bueno, al final murió antes que se juzgue. Y claramente la influencia de esos medios femeninos ha sido increíble. ¿Qué ha quedado de todo eso después? ¿O qué podemos, para traerlo al presente, qué podemos rescatar de todo aquello? Yo diría que esta sensibilidad femenina que ha tenido una brecha, digamos, una brecha que duró pocos años, un par de siglos, bueno, ha tenido la consecuencia después de la mística renana que ha tenido después todo Desarrollo, recorrido. sí, hasta el protestantismo, de todo eso sale de allí. Si podemos hacer un paralelo con el día de hoy, lo que pasó en este periodo es interesante porque al lado de esa oscuridad había como una luz, había las dos cosas. No solamente hubo esos movimientos femeninos, ha habido muchos movimientos de todas partes, de una necesidad de algo más profundo, de encontrarse consigo mismo, con más cercanía. Y la figura femenina, la figura de la Virgen, por ejemplo, toma una importancia determinante en el siglo XII, XIII. Antes estaba muy apartada. La figura femenina con sus atributos de protección, de cuidar, de esta sensibilidad, un poquito, hubo mucho, la poesía, por ejemplo, fue muy importante en esa época, todo el amor cortés, los trovadores, hubo un destallar enorme de creatividad, de descubrimiento, una apertura a muchas cosas, al arte, a la filosofía, a la medicina.
se crean las primeras universidades, por ejemplo, se elevan las primeras catedrales en honor de ella, ¿no? Notre-Dame de París, Notre-Dame De la Virgen estamos hablando. Sí. Entonces yo hago muchos paralelos con el día de hoy, porque me parece que es bastante similar, en el sentido que, bueno, ya sabemos, el momento en que estamos viviendo es muy oscuro, pero al lado de eso hay como una nueva sensibilidad que está floreciendo, como si la sensibilidad femenina quiere expresarse. Y cuando digo femenina no hablo de mujeres o hombres, hablo de una sensibilidad que hace parte del ser humano, que en esta época no se valora mucho. Bueno, cada vez se está valorando más, ¿no, Claudia? Claramente. Ahora cada vez más, afortunadamente, se está valorando esta nueva sensibilidad que es más, como decía, un poco más sencilla, más protectora, cuidarse, tratarse como seres humanos, ir más allá de lo sexo femenino, masculino, de la religión, de las apartenencias. Es como ver el ser humano como ser humano, simplemente. Y un ser humano, yo insisto mucho en el tema de las oportunidades que se dan a todos los seres humanos. No simplemente los derechos, sino si le das las mismas oportunidades a todos, son posibles los derechos, si no, los derechos quedan en una teoría, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece? Porque hemos llegado hemos salido del pasado, estamos en el presente, y además de esos elementos que estabas hablando, ¿qué elementos crees que necesitamos para construir un futuro no violento, ese futuro al que aspiramos la mayor parte de las personas de la humanidad? ¿Qué otros elementos te parece que se necesitan como pilares para ese futuro? Bueno, ya diría primero reconocer el aporte que han hecho las mujeres también en la historia, que ahora se está apenas descubriendo. Entender que una sociedad no puede evolucionar si la mitad de la población está descartada. Así que hay que unir, poner en junto todo lo mejor de todo ser humano, de toda cultura, de lo femenino, de lo masculino, reconciliar y poner en conjunto lo mejor de todo. Yo creo que hasta ahora en la sociedad hemos visto a veces en la sociedad matriarcal el rol de la mujer más en relevo, después fue el hombre, pero creo que en el futuro debe ser algo, la unión de los dos. Bueno, se habla de andrógino, no sé mucho qué quiere decir, pero lo entiendo como sería la síntesis para la construcción de un mundo distinto, un mundo nuevo. ¿Quieres añadir algo? No, creo que está bien. Muchas gracias por estar con nosotras y muchas gracias por contarnos, por reivindicar la historia y ese momento humanista que que apenas es conocido, ¿no? Sí. Y rescatar y traer, y la posibilidad de traerlo y de proyectarlo a futuro, ¿no? Sí, sí. Sí, en realidad es que, digo, sí, las mujeres hoy, hasta ahora, no han expresado lo que tenían que expresar, es que no se le ha dado la oportunidad de hacerlo. Simplemente, no se le ha dado la oportunidad. Y cuando han tenido la oportunidad, se ve, Lo han mostrado. lo ha mostrado, claramente.
simplemente dejar que se exprese el ser humano Claro. en toda su dimensión, todos los niveles, intangible, tangible, científico, poético, espiritual, místico, qué sé yo, toda actividad humana debería estar al mismo nivel, no hay algo que sea más importante que otro, o un ser humano más importante que otro. Mucho queda a descubrir, mucho queda a hacer y a expresar, mucho. Todavía es solamente el principio, vamos a decir. Bueno, hemos empezado a abrir el camino entonces. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas Un gracias a abrazo. vosotras. Ha sido un gran placer encontrarnos.